Amasar. Bien, vamos a ver dinámica, ¿sí? La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, pero estudia la razón que causa ese movimiento. Tiene tres leyes. La primera ley habla de la inercia, ¿sí? La inercia es la oposición de los objetos a cambiar su estado. Ese estado puede ser de reposo o puede ser de movimiento. Un cuerpo que esté en reposo va a tender a querer seguir en reposo, se va a oponer a que una fuerza lo ponga en movimiento. ¿Cómo es que se opone? Con su propia masa. Si yo empujo un cuerpo, para lograr moverlo tengo que hacer una fuerza superior al peso de ese objeto, si no, no lo voy a mover, ¿sí? Y si el objeto está en movimiento, va a tender a seguir en movimiento, aunque las leyes físicas indiquen que no hay un movimiento eterno, ¿sí? Sino que hay fuerzas que se oponen a ese movimiento y ese objeto en algún momento se va a detener, o tengo que estar ejerciéndole continuamente una fuerza para mantenerlo siempre en movimiento, ¿sí? La inercia sería como la oposición a cambiar su estado. Eso, básicamente y sencillamente, podemos encontrar muchas definiciones de inercia, pero es esa, la oposición de los objetos a cambiar su estado de movimiento. Cuanto más masa tiene un objeto, más difícil es sacarlo de su estado, sea reposo o sea movimiento. Paso un poquito de largo y salteo la segunda ley para hablar de la tercera y luego voy a la segunda, que es la que contiene la ecuación. La tercera ley de Newton habla de que las fuerzas siempre van de a pares. Siempre que hay una fuerza de acción, hay una fuerza de reacción que se opone, que equilibra, perdón, que equilibra al objeto. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Un cuerpo, un cubo apoyado sobre una superficie, tiene dos fuerzas, ¿sí? Y en este caso está en equilibrio. Está en equilibrio por varias razones físicas. Primero, que es un objeto con forma, ¿sí? Le hacemos su centro de gravedad bien en el medio y el peso apuntando hacia abajo. Esa sería su fuerza de acción. Vamos a escribir acá fuerza de acción. Este sería el peso. Y la fuerza de reacción sería la normal, ¿sí? Esto que yo les escribí acá con N en rojo es la fuerza normal, es la fuerza que le da equilibrio a los objetos y sería la de reacción, ¿sí? Luego yo puedo poner en movimiento, sacarlo de inercia a este objeto y ponerlo en movimiento aplicándole una fuerza, ¿sí? En los primeros ejercicios nosotros vamos a trabajar tal vez con una única fuerza para calcular aceleraciones, pero la realidad es que, cumpliendo la tercera ley, siempre las fuerzas van de a pares y va a aparecer otra fuerza llamada fricción, y la fuerza de fricción tiene que ver con la textura de las superficies que están en contacto. Cuanto más áspera sea la textura, mayor fricción va a tener. Cuanto más lisa, menos poros tenga esa superficie, menos fricción va a tener, más voy a lograr acelerar el objeto. Ejemplos: el juego del bowling, ¿sí? Lustran toda la superficie donde uno tira el bolo para que llegue a los pinos. Si fuese, la superficie fuese, no sé, pasto sintético, el bolo no llegaría nunca a tirar los pinos, ¿se entiende? Ahí ese es un ejemplo. Contrario al juego del pool, por ejemplo, que lleva como una alfombra, y eso hace que las bolas de pool no se aceleren con mucha aceleración, y que el juego sea un poco más entretenido, porque si no sería como un poco imposible. Si elimino toda la fricción, las bolas irían para cualquier lado en el mínimo golpe, ¿sí? Bien, entonces yo pongo en movimiento este objeto ejerciéndole una fuerza. A esta fuerza la voy a llamar fuerza aplicada, FA le pongo yo, ¿sí? Pero sería la fuerza aplicada. ¿Cómo puedo calcular la aceleración de ese objeto? Tengo que conocer la masa. Tengo que conocer también la fuerza, el valor de la fuerza. Las fuerzas siempre se miden en Newton. Vamos a suponer una fuerza de 100, una fuerza de 100 Newton para este ejemplo. Vamos a calcular su aceleración
diciendo, bueno, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. ¿Qué aceleración va a tener si le doy 100 newton de fuerza y la masa del objeto la suponemos de 10 kilogramos? ¿Sí? La aceleración que va a adquirir es de 10. Bueno, justo coincide con la aceleración de la gravedad. Y la unidad en la que me queda, ¿sí? La unidad en la que me queda la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Esperen que por error taché acá. ¿Sí? Newton, ¿sí? El newton, la unidad newton es kilogramo por metros segundos al cuadrado. Acá kilogramo con kilogramos se cancelan y me queda la aceleración medida en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa 10 metros por segundo al cuadrado? Que ese objeto por cada segundo, ¿sí?, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Por eso el segundo al cuadrado. Repito, por cada segundo que transcurre, ese objeto se mueve a 10 metros por segundo, ¿sí? Coincide justo con los datos que yo inventé en el momento, sencillos, coinciden justo con la aceleración de la gravedad, que a veces podemos usar 10 o podemos usar 9,8. Hasta ahora nosotros hemos visto lo que es cinemática, solo MRU y MRV. No me olvido que tenemos que ver lo que es caída libre y tiro vertical, por eso acá yo les había dado este ejemplo de qué sucede cuando en un cuerpo, en un objeto, no están las fuerzas de acción y de reacción cumpliendo la tercera ley como lo dice Newton, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá hay un desequilibrio, tiene que ver con eso. Uno cuando analiza la situación y hace el dibujo, tiene que ver dónde es que se produce el desequilibrio o falta una de las fuerzas que hace que el objeto finalmente logre moverse. En el caso de la caída libre o del tiro vertical, cuando yo arrojo un objeto hacia arriba, solo está actuando una fuerza, en este caso sería la fuerza, en la caída libre sería la fuerza peso. En el caso de los objetos que yo arrojo hacia arriba, yo estoy actuando en contra de la gravedad arrojando el objeto hacia arriba, ¿sí? En el caso de la caída libre hay un desequilibrio de esas fuerzas donde solo actúa la fuerza peso, ¿sí? Y la aceleración siempre va a ser la de la gravedad, indistintamente de la masa del objeto. Entonces, ahora le voy a sacar una foto a la pizarra, así se la subo al Classroom después. Igualmente, porque no sé, puse 2 lámparas, pero no sé si se ve bien. Esperen un cachito que saco la foto, así después se la subo. Entonces, bueno, básicamente la dinámica estudia esto. La razón, las fuerzas que producen los movimientos, y tiene 3 leyes, ¿sí? Que son estas que yo les presenté. La teoría, recuerden que la tienen toda en el libro que les recomendé. Información pueden encontrar también en internet, ¿sí? Ahora les voy a hacer un ejemplo un poquito más complicado donde aparece esto de la fuerza de fricción y cómo interfiere el hecho de el tipo de superficie que aparece, ¿sí? Vamos a suponer un objeto que se le aplica una fuerza de 200 newton. Este objeto tiene un peso de 50 newton, pero aparece acá, y siempre la fuerza de fricción se dibuja entre las superficies que están en contacto, ¿sí? Vamos a suponer una fricción de 100 newton. No, vamos a poner una más chiquita, 50. Bien. Acá yo les estoy dibujando en este ejemplo las 2 fuerzas que intervienen en el movimiento, pero no olvidemos que cuando yo hago el diagrama tengo que escribir o dibujar, representar con los vectores las fuerzas, ¿sí? En este caso sería el peso hacia abajo
la normal hacia arriba, la de reacción. Y fíjense que acá hay dos cuestiones para analizar. Por empezar, les estoy dando el peso. En el ejemplo anterior yo les di la masa y les aclaré que masa y peso no son lo mismo, ¿sí? Masa es la cantidad de materia y el peso es una fuerza que está involucrada la aceleración de la gravedad. Si yo me voy a otro sitio, como puede ser otro planeta o la Luna, el peso va a ser diferente, pero la masa va a seguir siendo la misma, ¿sí? Lo que cambia es el peso porque tiene relación con la gravedad. La masa es la cantidad de materia y eso no va a cambiar. Entonces, el peso, que es una fuerza, y tiene que ver con la masa y la aceleración de la gravedad. Por eso P es igual a M por G, ¿sí? Esto ya es una ecuación. Fíjense que coincide con la segunda ley de Newton, que dice que F es igual a M por A. ¿Sí? Fíjense que prácticamente no, es la misma ecuación, solo que expresamos la F con el peso, que es la fuerza peso, llamada fuerza peso, la masa, y la G de gravedad sería la aceleración en la segunda ley de Newton. Solo que en este caso, esta ecuación que yo les acabo de remarcar acá, es para calcular la fuerza-peso en cualquier sitio de nuestro planeta Tierra, o en otro planeta, o en la Luna, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, el peso es una fuerza que depende de dos variables, la masa y la aceleración, ¿sí? Son directamente proporcionales. Cuanto más masa, más peso; cuanto más gravedad, más fuerza, ¿sí? Con la que ese objeto se ve atraído por la acción de otro cuerpo mucho más masivo, como sería en nuestro caso el planeta Tierra, ¿sí? Si el planeta no ejerciese esa fuerza sobre los objetos que son mucho más pequeños que ella misma, no podríamos caminar sobre el suelo, o sea, no podríamos pisar en el suelo, porque no es suficiente la fuerza. Como sí es suficiente la fuerza, es que los objetos se caen, nosotros tropezamos, perdemos el equilibrio y caemos, es toda una cuestión física, ¿sí? Pero fíjense que las ecuaciones son las mismas, ¿sí? Y a partir de esta ecuación de la segunda ley de Newton, yo puedo calcular no solo la aceleración, sino cuánto se movió. En el tema anterior, cuando vimos cinemática, trabajamos eso, justamente, cálculos de distancia, de desplazamientos, tiempos durante el cual se movió, y con dinámica también lo podemos hacer, obviamente teniendo todos los datos, ¿sí? Como los tiempos, los desplazamientos. Tal vez no tengo el tiempo, pero tengo el desplazamiento y puedo sacar el tiempo, siempre presentando la ecuación que corresponda y teniendo los datos que necesito tener para poder calcular. A veces parece que no tengo todos los datos para poder calcular, pero en realidad puedo hacer un cálculo extra, un cálculo auxiliar, para llegar a obtener el valor que me falta para reemplazar en esa ecuación. Ustedes saben que toda ecuación con resolución tiene que tener solo una incógnita. Puede pasar que nos presenten un problema donde tengamos dos incógnitas, sí. ¿Y siempre tiene solución? En la gran mayoría de los casos sí, porque yo puedo hacer algún cálculo auxiliar. Para darme cuenta qué cálculo auxiliar tengo que hacer, necesito saber un poco de teoría. Y para eso hay que hay que leer y practicar. Entonces, bien, vamos con esto. Nos vamos a detener un cachito para charlar sobre fricción. La fricción es una fuerza que depende de las superficies que están en contacto, ¿sí? Y aparece un coeficiente, que sería mu, que es esta letra que parece como una U, ¿sí? Que es una letra griega, mu, es un coeficiente que, como los coeficientes... Profe, ¿sí? una consulta. Yo no veo nada de lo que usted está poniendo en el pizarrón. No sé si es porque estoy por celular o no sé qué es lo que pasa. Yo solo veo que usted mueve la mano y nada más. Sí, Ve se ve todo un poco, borroso. sí, se ve un poco mal, pero igual no te preocupes, que yo voy a subir las fotos de la pizarra para que lo puedan transcribir cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí ven mejor? ¿O se sigue viendo medio medio? Sí, ahí se ve un poquito mejor. Pero Bueno, igual se ve todo borroso.
Porque no tengo Yo veía suficiente, mejor antes. porque no tengo suficiente luz, me parece. Vamos a intentar ir mejorando. Igual no se preocupen que yo saco foto de la pizarra, igual también voy a subir el video. Yo en la compu lo veo bien. Si se corta el Zoom nos volvemos a unir porque no terminé todavía, ¿sí? Porque ya me está avisando que quedan 10 minutitos. Bien. Estaba con esto de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende de dos cosas. Por un lado, el coeficiente de fricción, que como es un coeficiente no tiene unidad y aparece siempre tabulado, es decir, aparecen ya los datos en tablas, o se lo podemos dar como un dato, y si no aparece como un dato, sí lo pueden calcular, ¿sí? La idea es que ustedes puedan conocer cuál es la ecuación y cómo se calcula, va a ir saliendo en las mismas prácticas, ¿sí? La fuerza de fricción depende, como dije, de las superficies que están en contacto y de la normal. La normal, recuerden que siempre es igual, ¿sí?, al peso, pero de sentido contrario, como se los marqué acá. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba. Esto es un coeficiente y no tiene unidad. Esta es la normal. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. ¿Puede repetir de vuelta eso de la normal? Sí. La fricción entre las superficies cuando el objeto está apoyado y se está moviendo, ¿sí? La fricción aparece cuando el objeto se está moviendo. Es la fuerza que se opone a ese movimiento. Un ejemplo. No es lo mismo, no va a dar el mismo trabajo ni el mismo gasto energético andar en bicicleta sobre el asfalto que andar en bicicleta sobre el pasto. ¿Por qué? Las superficies que están en contacto rueda-pasto generan una fricción mayor que la superficie rueda-asfalto, ¿sí? Esa fuerza de fricción depende de las superficies en contacto, ¿sí? Por eso aparece este coeficiente, y de la normal. La normal es una fuerza y siempre es igual a la fuerza peso, ¿sí? Solo que la fuerza peso siempre va a apuntar desde el centro de gravedad del objeto hacia abajo y la normal desde el centro de gravedad del objeto hacia arriba, ¿sí? La normal es la fuerza de reacción al peso del objeto, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo que calcular, voy a necesitar saber cuál es la masa del objeto mínimo para calcular el peso o el peso del objeto. Si yo acá quiero calcular cuál es la fuerza de fricción, en este caso, a mí me había dado 50 y el peso también es de 50, justo puse el mismo valor, el coeficiente lo puedo calcular reemplazando estos valores, ¿sí? Donde dice fricción, voy a colocar 50, el coeficiente por la normal. La normal que está multiplicando va a pasar dividiendo para el otro lado, ¿sí? Y entonces, esto me va a dar 1 solo, sin unidad, porque recuerden que los coeficientes no llevan unidad. En este caso, el coeficiente es 1, y el coeficiente de fricción siempre es menor a 1, ¿sí? 0,2, 0,3, 0,1, 0,15, siempre menor a 1, ¿sí? Bien, ahora yo quiero calcular la aceleración de este objeto, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular la aceleración del objeto? Tengo que hacer la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Con qué fuerzas voy a trabajar? Solo con las fuerzas que intervienen en el movimiento. En este caso, el peso y la normal no intervienen en el movimiento. Las que intervienen son las que están en la misma dirección que el movimiento. Serían en este caso la que se aplica de 200 newton para moverlo y la que se opone, que es la de 50 newton, ¿sí? Entonces, acá tengo que tener en cuenta el sentido de las fuerzas. Por un lado tengo la fuerza aplicada más la fuerza de fricción, que la pongo con signo negativo porque se está oponiendo al movimiento. Entonces, fuerza aplicada más menos la fricción, me queda finalmente fuerza aplicada menos la fricción, por una cuestión de signos, ¿sí? Más por menos, menos.
Ahora que ya tengo esto, puedo reemplazar los datos. La fuerza aplicada vale 200 newton, la de fricción vale 50 newton, la masa no la tengo, yo tengo el peso, pero la puedo calcular. Vieron que hoy les dije, hacemos cálculos auxiliares y lo podemos sacar. Entonces, puedo decir que la masa es igual al peso sobre G. ¿Sí? Me corro un cachito así, ven, porque encima la pizarra es chiquitita. La masa es igual al peso sobre la gravedad. Entonces ahora reemplazo los valores porque yo los conozco. Pongo. El peso era de 50 también, dividido 10 por la aceleración. Puedo ir resolviendo y despejando. Esto que está multiplicando, ¿sí?, va a pasar para el otro lado, dividiendo, y ahí puedo sacar la aceleración del objeto. ¿Sí? Esto acá me va a quedar 5 kilogramos, o sea que yo puedo hacer acá, resolver 200 menos 50, me queda 150, dividido 5, y eso me va a dar el cálculo de la aceleración. ¿Sí? Esto, chicos, es un ejemplo. Vamos a volver a repasarlo, lo vamos a volver a ver. Vamos a practicar, yo después les voy a compartir las guías para que ustedes practiquen. Pero sigo avanzando en la explicación de los temas para no atrasarnos tanto. ¿Sí? Profe, ¿cuánto le da el valor de gravedad a usted? Yo uso 10.